Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga nuevamente en esta tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 16. En Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer del 25 en adelante. Hechos, capítulo 16, del versículo 25 en adelante. Gloria a Dios. Amén. ¿Hechos qué? Capítulo 16, del versículo 25 en adelante. Y lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, por favor? Este mensaje, en el cual se titula El carcelero, este pasaje se ha utilizado un sinnúmero de veces para hablar referente a los acontecimientos que son difíciles y no debemos de perder el ánimo pronto. Ciertamente ante un acontecimiento, una situación difícil, ciertamente perderemos ánimo, ciertamente nos pondremos tristes, ciertamente tendremos algún tipo de frustración. Pero ese mensaje, ese texto nos muestra que Pablo y Silas, mientras estaban encadenados, mientras habían sido azotados y estaban en un calabozo por haber predicado la palabra del Señor, ellos cantaban himnos. Cantaban himnos como lo último que les quedaba, quizás, pensando que morirían, pensando que ciertamente ya no habría más esperanza humana, por así decirlo, pero les quedaba desde luego la esperanza celestial. También se ha hablado referente a situaciones en cuanto a las misiones, porque Pablo y Silas estaban siendo misioneros y había una negativa a que ellos predicaran el evangelio, las oposiciones que existen. Pero en este caso vamos a hablar del carcelero. ¿Qué acontecía con él? Observamos que dice que pidió luz y se acercó a ellos temblando, y que el carcelero se iba a suicidar, había sacado la espada y se iba a hacer daño, iba a suicidarse, se iba a enterrar la espada. Entonces Pablo le gritó a gran voz: no te hagas ningún mal. ¿Qué acontecía? En ese tiempo existía una ley en la cual si un carcelero dejaba escapar, o bien no dejando, se le escapaba a algún prisionero, debía de pagar con su vida. Pero no calmaba ahí la cosa, sino que dependiendo el número de prisioneros que se escapaban, era el número de personas, de familiares, que le asesinaban al carcelero por su irresponsabilidad. Si escapaban 2, mataban al carcelero y mataban a 2 miembros de su familia. Si se escapaban 3, 4, 5, arrasaban con toda la familia. Por eso cuando el carcelero vio que había temblado y que los prisioneros ya no los veía, ya no estaban, él saca su espada pensando: van a matar a toda mi familia y me van a matar a mí. Prefiero no verlo. Prefiero acabar con mi propia vida en este momento y no ver cómo matan a mi familia. Era una ley que estaba ahí presente.
Entonces ahora entendemos la postura del carcelero al ver que había temblado, no estaba en sus manos, pero la ley era la ley. Dura es la ley, pero es la ley. Y en ese entonces era una ley válida, una ley que se hacía cumplir. Por eso es que él intenta matarse. Más adelante se postra, le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí el carcelero no solamente está hablando de lo que siempre hemos mencionado, la salvación del alma, sino el carcelero también está hablando de la salvación de su vida. Por cómo le contesta Pablo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le está diciendo? El Señor te va a permanecer tu vida y la vida de tu familia. El Señor va a conservar tu vida y la de tus familiares. Porque ¿qué es lo que hace un prisionero cuando las celdas se caen? Huye. Era totalmente ilógico pensar que los prisioneros iban a estar ahí, no iban a escaparse. Pero Pablo, en este momento, le dice, serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le está diciendo Pablo? No vamos a escapar. La Biblia hasta este momento no nos dice si había más prisioneros. Pero al menos los prisioneros que le interesaban al Estado en ese momento eran Pablo y Silas. Puesto que eran los que más habían castigado y eran los que estaban en el cepo y eran los que estaban acusando de causar una revuelta en el Estado, un golpe de Estado, al hablar que Jesús era el Señor. Y obviamente un Señor más grande que el emperador mismo. Por lo tanto, entendemos la postura del carcelero. Entendemos su preocupación por su familia y por qué Pablo le dice, serás salvo tú y tu casa, pero cree en Jesús. Cree en Jesús. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mis hermanos, aquí el Señor hizo una doble salvación. ¿Por qué una doble salvación? Porque le salvó la vida humana, pero también le salvó la vida en el alma, en la eternidad. Y no solamente a él, sino la de su familia con él. Si había más presos que Pablo y Silas, esos mismos presos, por el testimonio de Pablo, no huyeron. Y la familia del carcelero fue salvada de esa cruel ley, de que le asesinarían a cada uno, sin importar si eran niños, sin importar si eran mayores. Y esto es algo que debemos de ver cada uno de nosotros, porque Jesús cuando salva a alguien, no está salvando únicamente a un ser individual. El Señor cuando le cambió el nombre a Jacob para ponerle Israel, el Señor estaba viendo una nación, estaba viendo muchas generaciones que vendrían después de Jacob. Estaba viendo todo eso el Señor. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo, te haré padre de multitudes. Y le dijo, te daré una simiente innumerable que no podrás contar, porque serán semejantes a las estrellas. El Señor no estaba llamando a un hombre solamente, sino estaba llamando a toda la generación que venía con él. El Señor cuando le llamó a usted, y si en este momento le está llamando a alguno de ustedes, no le está llamando solamente a usted, sino el Señor en su omnisciencia está viendo toda la generación que viene con usted. Toda la generación de la semilla que su vida y su testimonio va a dejar en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. No solamente es usted, sino es la generación que usted no va a conocer, la generación que yo no voy a conocer, pero que el Señor conoce. Abraham no conoció a toda la generación que derivó de él. Israel no conoció a toda la generación que a la fecha deriva de él.
Y asimismo, aquellas personas por las cuales que recibieron el Evangelio de Cristo en este estado, en este país, no conocieron a la inmensa multitud de generaciones que han recibido el Evangelio por medio de una cabeza que se fue ramificando y fue hablando las buenas nuevas que significan esa esperanza de la salvación del Evangelio de Cristo. Usted no es insignificante. Usted representa miles de personas que en su momento, si Cristo no viene antes, van a creer a consecuencia y a causa de usted. Porque usted le pasará el mensaje a alguien, quizás a un hijo, quizás a una hija, a una nieta, a un sobrino, pero el Evangelio no queda, no se apaga. Y es como una llama que sigue y sigue y sigue creciendo. Y se sigue escuchando, y se sigue escuchando, y se seguirá escuchando. Usted representa esa multitud de miles. Por eso el maligno desea que dejemos de hablar. Desea que no hablemos de las buenas nuevas que son: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y será salva tu casa. Amén, gloria a Dios. Tu testimonio tiene generaciones. Tu fe trae generaciones contigo. Trae generaciones. Los misioneros que en algún momento, hace muchos años, llegaron a predicar del Evangelio de Cristo en el siglo XIX, en el siglo XVIII, no se imaginaron la multitud de personas que ya han creído en Cristo. En Cristo, como dice la Biblia, en Cristo como el único camino al Padre, la verdad, la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es la luz del mundo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Por eso usted, cada uno de ustedes son importantes para el Señor, porque representan, así como en su momento Abraham representaba esa promesa de la simiente de multitudes, cada cristiano que forma parte del cuerpo de Cristo representa una simiente de multitudes que se van a esparcir el Evangelio. Quizás hay muchas personas que dudan porque a lo mejor solamente le han hablado a una persona o le han hablado a muchas personas y solamente es una persona se ha convertido. Pero es como un efecto dominó. Esa persona convertida le va a hablar a otra y esa persona le va a hablar a otra y va a llegar a un punto donde llegarán a una persona que hable y tenga una unción que le permita hablar a más personas y esas personas a más personas y esas otras personas a más personas, pero esa obra derivó de la fe que usted tuvo cuando creyó en su momento. Nosotros ahorita no lo vemos, pero cuando estemos con el Señor, muy probablemente el Señor nos permitirá ver. Mira, estas son todas las personas que creyeron cuando tú le hablaste únicamente a esta persona y esta le habló a otra y le habló a otra. Y toda esta multitud de creyentes fueron salvas porque creyeron a través de lo que tú les estabas diciendo. Hermanos, la obra empezó con 12. La obra empezó con 12. Y después la obra siguió con 11. Porque uno de los 12 se perdió. Pero de 12, hoy somos miles de millones que siguen hablando que un ser, el Creador, vino a esa tierra. El Hijo del Dios viviente se hizo hombre y presentó al Padre y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De ahí fueron 500 que lo vieron resucitar y dieron testimonio. 500. Y esos 500 le dijeron a más personas y hoy somos millones de personas en todo el mundo que creemos que Cristo fue sepultado y Cristo resucitó y subió a los cielos. Y creemos que Cristo vendrá pronto. Vendrá pronto el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Fueron 500 los testigos, pero somos millones.
testigos del poder de Cristo, del poder de restauración de Cristo, del poder de salvación de Cristo, del poder de la resurrección de Cristo, del poder de la promesa y la victoria que hay en el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hoy somos millones que testificamos que Cristo salva, que Cristo les ama, que Dios el Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos millones que esperamos en el cumplimiento de su promesa, de su venida. Y somos millones que esperamos en ese cumplimiento de la salvación en la gloria eterna para reinar con Él 1000 años y pasar en toda una gloria en la eternidad con el Señor. Somos millones que esperamos esa promesa junto con muchos otros millones más que han partido de este mundo y ahora se encuentran con el Señor esperando la resurrección para la gloria de su nombre y para la gloria de su nombre por los siglos de los siglos, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted forma parte de eso. Si en algún momento ha sentido que no forma parte de algo importante, usted forma parte de lo más importante de esta creación, que es ser embajador del Señor Jesucristo, ser embajador diciendo que el Padre ha llamado a la reconciliación a todas las personas y les espera una gran cena en las bodas del Cordero, una gran mansión en donde habitará usted eternamente para la gloria del Eterno. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Glorifique a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, usted es importante. Usted es importante para Dios. Usted vale para Dios. Usted significa miles y miles de personas que en su momento serán salvas por el Señor. Solo mantenga el testimonio, mantenga la fe y el testimonio. Porque esas miles y miles de personas no significa que las ganará usted ahorita. Podría ser, pero se van a ganar a través de los años. Se van a ganar. Habrá personas que se queden cuando sea la gran tribulación. O habrá personas que cuando sea la gran tribulación se acuerden de quizás lo que usted le dijo, si es que nos toca. Y en ese momento se convertirán y hablarán a más y a más, porque en ese momento habrá un gran avivamiento de un grupo, una resistencia, un remanente que hará frente al nuevo orden mundial, que hará frente al ministerio del anticristo y que será mártir por Cristo y será parte de lo más grandioso que hay en esta tierra, el ser parte del ejército de Dios, porque la palabra nos dice que hemos sido llamados a ser soldados de Jesucristo, pero nuestras armas no son humanas sino espirituales. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tenemos una espada, la espada de la fe, la palabra del Eterno, la cual es glorificada y la cual nos llena de luz nuestra vida. Habrá momentos que usted no tenga ánimos, habrá momentos que usted se sienta débil, habrá momentos que usted no sienta la misma fuerza, pero la palabra de Dios es alimento y en su momento usted va a tener fuerzas, en su momento usted se va a sentir fortalecido y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros encenderá esa llama de fuego para que usted proclame a Cristo, porque Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor y Cristo nos salvó. Gloria a Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, glorificamos al Eterno. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. No salga de aquí pensando que usted no es alguien importante. No salga de aquí pensando que usted no ha sido o no ha nacido para cosas valiosas e importantes. Usted es importante. Usted forma parte de lo más importante de la creación. Forma parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, dar gracias. Vamos a orar también por la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu bondad. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor, Dios de Israel, bendice grandemente este lugar. Bendice este lugar, Señor, esta casa de oración remanente, Padre, que estamos forzando para tu gloria, para tu honra, la estamos forjando, Señor. Bendice a todas estas personas que están aquí presentes, Señor.
Guárdales, ayúdales. Tú sabes las necesidades de sus corazones. Tú sabes lo que ellos necesitan, Señor. Ayúdales, Padre eterno. Te ruego, Señor, recompensa las fuerzas, Señor. El desgaste, Padre eterno, en todos los sentidos, de la hermana Leti y del hermano Armando. Bendice grandemente este lugar, Señor. Bendíceles y recompénsales su esfuerzo, Padre. Te lo pedimos, Señor. Bendíceles como matrimonio, como familia. Bendíceles, Dios Santo. Padre eterno, bendice, Señor, la vida y los matrimonios, las familias, los hijos de cada persona que está aquí. Señor, yo no sé las necesidades de las personas, tú las sabes, y te pedimos que tú les ayudes, Señor. Padre, bendice, Señor, las ofrendas. Multiplícale, Señor, que no falte el alimento, el pan en la casa de nadie, Señor. No falte la salud, bendito Dios, y te damos gracias por todo lo que tú haces. Te damos gracias por todo lo que tú eres. Te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.